Descubramos juntas la verdad bíblica para la mujer en tu podcast Mujer Diseño Original. Hola, les damos la bienvenida al podcast Mujer Diseño Original. En esta temporada estamos entonces hablando acerca de el hogar. Vamos entonces de nuevo a saludar a Noemí. Noemí, de nuevo, bienvenida y quiero agradecerte otra vez por este tiempo que nos brindas de tanto conocimiento, de tanto aprendizaje. Hola Marle, un gusto estar aquí de nuevo y realmente es de comunión. Yo creo que todos aprendemos y cuando hablamos nos estamos hablando en voz alta nosotros mismos, entonces es recíproco. Así es, Noemí. En el episodio anterior terminamos hablando un poco de que queríamos tener la oportunidad de llevar un poquito más a la práctica, ¿cierto? Esto que hemos abordado en los primeros episodios respecto a nuestro rol como mujeres en el hogar, según lo que nos dice la Biblia, según nuestro diseño, como Dios nos ha diseñado. Y hoy yo quiero, Noemí, que nosotras empecemos a hablar de un texto que ya hemos mencionado anteriormente. Hemos hablado un poquito de Proverbios 31, pero también hemos mencionado ya el texto de Proverbios 14:1, que nos dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Entonces yo quiero que traigamos este texto, que lo tengamos ahí como base, pero que podamos hablar y podamos también contar un poco desde nuestra experiencia. Obviamente tú tienes ya muchos años adelante, adelante de mí de experiencia en el hogar, pero desde lo que hemos vivido, desde el proceso que Dios ha tenido también con nosotras mismas, ¿qué es en la práctica esto de construir un hogar? ¿Cierto? Eso lo hemos escuchado, me imagino que en enseñanzas, lo hemos leído muchas veces en la Biblia, en el libro de Proverbios, pero ¿qué es en sí? ¿Qué es esto? ¿Cómo se ve construir un hogar conforme a nos lo dice pues como nos lo dice la palabra? Y yo quiero empezar contándote así a manera breve un poco de mi experiencia, porque si yo me miro unos 10 años atrás, cuando todavía era soltera y cuando apenas Dios estaba empezando a hacer esa renovación en mi mente respecto a todo este tema, yo era una de las que yo no me visualizaba dentro de un hogar. O sea, de hecho, cuando yo vivía en la casa de mi mamá, a mí no me gustaba estar en el hogar. Yo siempre buscaba una manera de estar afuera, de estar haciendo cosas, si no era estudiando, era trabajando, o era sirviendo en la iglesia, o era con mis amigos, o era haciendo voluntariado. O sea, siempre tenía algo que hacer por fuera y no me visualizaba como esa mujer de estar dentro de un hogar. Entonces, si yo miro a la mujer, a la Marlene de hace 10 años, en ese momento a mí no se me hubiera pasado por la mente nunca que hoy en día, que después de unos años después, yo iba a disfrutar tanto estar en el hogar, estar en un hogar cumpliendo con los roles, ¿cierto? Cocinando para un esposo, cocinando para unos hijos, haciendo labores domésticas, encargándome de todo lo que hago hoy en día. Entonces, para mí ha sido un proceso, ¿cierto? Ha sido un proceso y empezó con empezar a amar, ¿cierto? Empezar a amar ese rol que Dios me entregó como mujer. Fue un proceso, al comienzo fue un poquito difícil para mí, pero Dios ha venido, ¿cierto? Ha venido poniendo cambiando completamente mi perspectiva. Y hoy en día, a veces yo me pongo a cocinar y te digo, wow, yo nunca pensé que yo disfrutara tanto cocinar como lo hago ahora. Entonces, quería como contarte eso a manera de introducción, por decirlo así, y que tú nos cuentes también cómo fue para ti, cómo fue para ti, porque también he entendido por lo que nos has contado en otras ocasiones que tú tampoco eras una mujer de hogar cuando eras una mujer soltera. Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue para ti ese proceso? Bueno, efectivamente me identifico contigo en cuanto a que en nuestra cultura, aún la tradicional del continente latinoamericano, a pesar de que somos naciones más conservadoras que otros continentes, sí ha permeado
esta modernidad en donde todo es fuera del hogar. El hogar es ese hotel al que se llega cuando ya no se tiene ningún otro lugar a donde ir. Y en mi juventud y en general en mi vida, al asistir a colegios públicos, al pertenecer al grupo de adolescentes, al grupo de niños, de maestras de niños, al grupo de la alabanza, de la danza, de líderes de jóvenes, de estudio bíblico, todo era salir del hogar. Y con el trabajo no se diga, porque trabajaba y estudiaba, entonces era llegar simplemente a descansar, pero no había vida de hogar. Yo creo que el versículo que dice que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos, no solo tiene que ver con un vínculo espiritual, con relaciones, con miembros de la familia, sino que para mí tiene que ver con un espacio físico. Pensaríamos que hogar es donde está el corazón, o sea, puedo estar en donde sea y si están las personas queridas, es hogar. Y con esta moda de las familias urbanas, en donde las personas pueden elegir sus tipos de familia que gusten y si están cansados de su familia natural, simplemente es sustituir y ahí va a estar tu hogar. Sin embargo, yo creo que es muy importante. Bueno, lo pongo sobre la mesa para que tú sigas guiando la conversación. Mi respuesta es sí lo viví. Tristemente, no disfruté de mi hogar. Ahora que lo hago con mis hijas y que veo qué distinto puede una jovencita vivirlo o una niña, digo, bueno, Dios sabe por qué, pero qué belleza poder disfrutar de todos los aspectos que tiene que ver. Pero bueno, lo que dejo sobre la mesa para continuar es poder revisar históricamente cómo de la senda antigua, en donde vemos que todo giraba alrededor del núcleo de un hogar, pero físico, o sea, el centro de negocios, decíamos hace 8 días, el centro social gravitacional del ser humano, del individuo, y donde estaba la jurisdicción del padre de familia, cómo fue fragmentándose, cómo fue separándose y todos los miembros, iniciando por el padre, luego la madre, luego los hijos, menos las mascotas, todos salieron Ujú. y todas las actividades que el hogar era capaz de proveer fueron despojando a la casa, digamos, llamémoslo casa al lugar físico y hogar a las relaciones y la casa física combinadas. Ajá. Entonces, eso nosotros no lo vivimos. Nosotros llegamos en una época, desde el siglo pasado y en donde las cosas ya eran así y no somos capaces en esta generación de percibir cómo ha venido el descenso, la decadencia de esto que llamamos hogar. Pero la gente de otras épocas que obviamente no tenemos intercambio con ellos, pero que han dejado escritos o que han hablado de lo que hubo, que podemos analizarlo, dan fe de que esto fue algo que sucedió a lo largo de la historia por diferentes épocas históricas. Pero bueno, queda ese tema porque creo que siempre en la historia es muy sutil ver cómo el misterio de iniquidad, yo lo llamo a la obra del enemigo intencional, que involucra y afecta los sistemas de este mundo con el fin siempre de sustituir a Jesucristo por un espíritu diferente que es el espíritu del anticristo. Y eso tiene que ver con lo que ha operado en cuanto al daño a la familia. Sí, eso que dices es muy importante y sí, sería muy bueno que en algún episodio nos dedicáramos a hacer ese recorrido, ¿cierto? Ese recorrido por la historia, porque creo que eso nos pone en un muy buen contexto. A veces no nos preguntamos, bueno, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a esto? Creo que cuando empezamos a entender lo que ha pasado a lo largo de la historia, eso nos ayuda a tener una visión mucho más clara y más amplia, ¿cierto? De que esto no es que siempre haya sido así, ¿cierto? Es muy importante lo que tú dices. No es siempre que las mujeres tengan que estar tanto tiempo fuera de sus hogares para desarrollar todas estas funciones que pueden ser buenas, en algunos sentidos pueden traer beneficios, ¿cierto?, a sus vidas o incluso al hogar mismo, pero cuando vamos y lo evaluamos conforme al diseño original que Dios ha creado, definitivamente no encaja, ¿cierto? Entonces,
Yo creo también, Noemí, que este tema del hogar, en especial para nosotras como mujeres, es un tema también que va ligado a la visión o la percepción que nosotros tenemos del hogar, ¿cierto? Esa visión que hemos visto en las películas, en las novelas, pues, telenovelas como se llaman en Latinoamérica, en la cultura en general, hoy en día en las redes sociales. Somos una generación que hemos sido muy influenciadas por todos estos factores externos. Entonces nosotras nos hemos hecho una visión de que el hogar es un lugar donde tú te sientes reprimida, donde tú te sientes, donde no hay cosas divertidas por hacer, donde no hay mucho que aprender, donde no hay mucho que mostrar ante los demás. Y creo que es importante entender, empezar a ver ese otro lado del hogar, que es lo que verdaderamente es el lugar donde somos verdaderamente conocidos por completo. Es muy, muy lindo poder entender esto porque en ningún otro lugar eres tan conocido y eres tan genuino, tan transparente como lo eres dentro del hogar. Entonces, cuando yo empecé a ver eso y a reflexionar, porque era algo que no, que en lo que nunca en mi vida había reflexionado, ¿cierto? En todo esto que implica un hogar, todo esto que hay, todas las opciones y todas las posibilidades para ti como mujer. Siempre estuve en otro tipo de escenarios que supuestamente me proveían toda esa realización, pero en realidad no. En realidad siempre existía ese vacío interno en donde yo podía estar trabajando en un lugar donde me gustaba mucho. Yo trabajé como maestra de preescolar, como se llama en Colombia, y a mí me encantaba trabajar con niños y a mí me encantaba lo que hacía. Estaba muy joven, era soltera, pero incluso en ese escenario tan perfecto para mí, donde yo estaba desarrollando mis habilidades, mis talentos, todo lo que Dios me había entregado. Yo recuerdo que o sea, a veces me sentaba, los niños estaban ahí jugando, yo les ponía a hacer la tarea o lo que fuera, y yo me sentaba y empezaba a mirar por la ventana del salón, y yo decía, no, no sé, como que no quiero estar aquí. Yo debería estar en otro lugar. O sea, no sé, era una situación muy, muy extraña. Pero cuando yo me veo aquí en el hogar, en medio del hogar con mis hijos, hay momentos en los que es esa sensación que te dice, este es el lugar, el momento donde debo estar, donde quiero estar y donde debo estar. O sea, no sé cómo explicártelo, no sé si tú has sentido algo así, pero nunca, Sí. nunca en mi vida había sentido eso. O sea, incluso en escenarios en los que supuestamente quería estar, había luchado por eso, me gustaban, pero ahora en algo tan sencillo, tan normal, tan cotidiano como sentarme aquí. Ordinario. Sí, tan ordinario como aquí con la cocina llena de platos sucios y los niños corriendo y jugando, pero yo puedo sentir y yo digo, wow, este es el lugar donde yo quiero estar y donde yo debo estar. Entonces, creo en mí que es muy Sí, importante hacer ese énfasis, porque es cambiar la percepción que nosotros tenemos del hogar, lo que nos han vendido, lo que nos han mostrado, a lo que verdaderamente es. así es, Marle. Esto que dices en cuanto a ese lugar tan distinto a cuando estamos en una oficina, mi ambiente fue oficina y la verdad es que yo jamás me sentí en casa. Y yo he de reconocer que nunca había estado en un ambiente de oficina, o sea, en un ambiente secular como ese. La escuela no, obviamente no era así. Y el estar en un lugar en donde todas las personas, ¿cómo decirlo? Para mí fue siempre un shock porque era un ambiente de mucha competitividad entre mujeres, un ambiente en donde no me sentí segura nunca. Algo muy melancólico y como que yo romantizaba era como nosotros los que éramos, no éramos gerentes, nuestro
interacción era en el centro del piso de la oficina, era DuPont, en la zona acá de Ciudad de México que se llama Polanco, un edificio como de 15 pisos. Y me tocó estar en dos de los pisos, el 8 y el 10. Y todos los pisos tenían las oficinas al exterior, o sea, en las orillas y sus ventanales estaban hermosos y sus oficinas enormes. Y todos los que no éramos gerentes, obviamente, trabajábamos en cubículos al centro. Y para mí era tan deprimente el pensar que todo mi día lo iba a pasar entre cuatro paredes sin ver el sol. Y los gerentes que tenían sus super guau oficinas para recibir a sus clientes siempre estaban fuera, en juntas, de viaje, comiendo con clientes, cenando con clientes y bueno, en interacciones fuera de la oficina. Y esas oficinas estaban desperdiciadas, cerradas. Y decía uno, qué injusto, ¿por qué nosotros que nos la vivimos aquí estamos así? Y yo decía, esto es muy artificial para mí. Fui una niña a la que gracias a Dios le permitían con mis cuatro hermanitos, mi mami, después de hacer la tarea, era toda la tarde al aire libre. Era otro tiempo, era un lugar maravilloso para mí, que era una Ujú, simple unidad habitacional, pero tenía árboles a los que yo me trepaba y me la pasaba trepada construyendo casitas en el bosque, en mi imaginación, en la bici, en Entonces, ese cambio para mí fue bastante fuerte, bastante desanimante y no me sentía en casa. Y sin embargo, yo sí, como tú dices, coincido en el aspecto de que todo ser humano nació para tener intimidad. Primero, intimidad con Dios. Y la intimidad que buscamos en nuestro interior, además de con Dios, es con nuestra familia, con los ujú, miembros, perdón, con los miembros cercanos de nuestra familia. ajá, Esos son vínculos en donde, como tú dices, nos permiten ser quienes somos. Si uno no consigue esa intimidad, carece, o sea, sí lo sufre uno, sí lo padece. Y yo he concluido que esa vida abundante que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, que obviamente los judíos pensaban que se refería a la libertad del yugo romano. Ah, esa es la vida abundante. O cualquier otro concepto de vida abundante, ¿no? Triunfo, éxitos, de viaje en viaje. Nada de eso es la vida abundante, porque la vida abundante procede desde el interior. Entonces, entiendo que la vida abundante tiene todo que ver con estar en el centro de la voluntad de Dios y en plenitud, en todas las áreas. O sea, esa palabra shalom, que es el saludo de los judíos, no significa solamente hola, paz, gracia y paz. Shalom es profundo porque es plenitud en todos los aspectos. Y para mí está conectado con el lugar físico en donde somos quienes somos, como tú lo decías, de acuerdo a la palabra de Dios para nosotras la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero para experimentarla necesariamente vamos a ir contra cultura. Dice, no se conformen a este siglo. ¿Y qué es lo que este siglo enseña o nos ha querido convencer respecto al hogar? Es que es un suplicio estar allí, es que no es nada agradable. En cuanto las jovencitas de esta generación pueden, me voy, estoy fuera y busco mis actividades fuera. Yo creo que esta sin duda es, como te decía hace rato, parte del misterio de iniquidad, porque el diablo, siempre que sabe que hay bendición grande en algo, siempre distorsiona, siempre roba, porque no ha venido sino a matar, a robar y a destruir. Y yo he venido para que tengan, o sea, va ligado con ese versículo que decías hace ratito, pero yo he venido a que tengan vida y ujú. la tengan en abundancia. O sea, despojar el hogar de su riqueza, sus vínculos, su intimidad, ha sido la obra del enemigo de matar, robar y destruir. Pero Jesucristo quiere que retomemos la senda antigua del hogar. No porque, ay, es el modelo, porque sí o sí nos quiere tener allí, esclavizadas y lo que el feminismo pinta. Todo lo contrario, porque hay una riqueza escondida que es la resurrección y la vida que brota de la muerte, del negarnos. Siempre en el Evangelio viene esta paradoja de morir para vivir, cruz para que haya resurrección. Y eso también sucede en el grano de trigo, que es la maternidad.
ahora que hablabas, recordaba una frase que leí, no recuerdo dónde la leí. A veces leo tanto que no recuerdo de dónde leo las cosas, pero leí un día que alguien escribía algo sobre la maternidad y me gustó mucho la frase porque ella lo expresaba, decía, hay valor en las cosas que solo Dios ve. Y me pareció muy, muy lindo porque es una verdad completamente ignorada o olvidada hoy en día por muchas mujeres, porque precisamente a veces cuando yo hablo con mujeres que también están en el hogar, a veces me expresan como, bueno, no disfruto esto, ¿cierto? No, yo sé que debo estar en el hogar, sé que debo estar con mis hijos, sé que es un tiempo, ¿cierto? Es una temporada para estar aquí, mis niños están pequeños, mi esposo ahorita está proveyendo, pero no disfruto, yo quiero disfrutar esto, quiero disfrutar estar en el hogar. Y creo que una de las cosas, o al menos a mí, una de las cosas que yo descubrí cuando yo llegué al hogar, cuando pasé de esa vida de estar todo el tiempo afuera, todo el tiempo haciendo y compartiendo con personas y recibiendo aprobación de otras personas. Cuando llegué a la vida de hogar, me di cuenta que precisamente esa era una de las cosas que a mí me incomodaban de estar en el hogar, que era que nadie me veía, que nadie veía lo que yo hacía, que nadie... eh, Sí, a- estamos acostumbradas, ¿no? A ese reconocimiento, a ese, me validan y soy lo que hago, por exactamente. no tener la esencia de el ser. Exacto, entonces ahí, ahí nadie veía lo que yo estaba haciendo y estaba haciendo mucho, estaba haciendo mucho, pero nadie lo veía, nadie me felicitaba, nadie me... Entonces, cuando yo descubrí eso, yo dije, sí, eso es lo que me tiene mal, por eso es que no quiero estar aquí. Pero cuando yo leí esta frase que decía, hay valor, hay mucho valor en las cosas que tú haces y solo Dios ve. O sea, eso para mí fue muy impactante, ¿no? Y yo creo que fue una de las cosas, o sea, esa frase me impactó mucho cuando yo la leí y fue una de esas cosas que hizo como clic en mí, como que, wow, sí, eso es importante, o sea, eso que yo estoy haciendo, no importa si nadie me lo, o sea, uno, como mujeres, creo que luchamos con eso, ¿cierto? A veces es como, bueno, yo hago esto, pero a veces ni siquiera mi esposo me dice, amor, qué bueno, mira todo lo que hiciste. Los niños, a veces hago por ellos y ellos no agradecen, a veces sí, a veces no, a veces no agradecen. Me esfuerzo por hacer una rica comida y entonces uno dice, no, no me gusta esto. Es difícil, ¿cierto? Es difícil porque o sea, estamos luchando contra nuestro ego, ¿sí? Ese es nuestro ego el que está en juego. Pero creo Y que, además que, perdón, utilitariamente no se le da valor a algo que tiene tanto valor, pero que cansa, que llega a cansar tanto porque dices, es que justo termino y volvemos a empezar. O sea, veo el fregadero vacío y sí, pero acabamos de comer. ajá, O ya por fin está la comida, sí, pero ya viene la cena. ya viene Entonces, sí, ya viene la son cena. ciclos interminables en donde parece que es tan efímero el Ujú, esfuerzo y que no así hay un es, fruto. Eso es el engaño evidente cuando no hay fe, porque solo por fe se puede creer en lo invisible. así es, así es. Entonces, yo creo, Noemí, que es muy importante. A mí me gusta hablarle a las mujeres más jóvenes, yo todavía me considero joven, pero a veces me gusta hablarle a las mujeres que están un poco más jóvenes que yo, o sea, unos 5 años más atrás, que apenas están, que también están con niños pequeños. Y a mí me gustaría tanto como, a veces me gustaría como decir, pero mira, es el lugar, es el mejor lugar para estar. O sea, a veces no sé ni de qué manera decírselo, pero creo que también es un proceso muy personal, un proceso interno que Dios tiene que llevar a cabo con cada mujer. Las cosas que publico, por ejemplo, en redes, nunca mi motivación es como romantizar esta idea del hogar, porque no es así, sino mostrar lo que tú decías ahorita, esa riqueza, ¿cierto? Esa riqueza que hay
y que no vemos. A veces no la logramos ver porque estamos, no sé, ciegas, estamos cegadas por lo que ahorita hablábamos, todo lo que, toda esta cantidad de ideas y de cosas que se nos han venido encima. Entonces, me gustaría que tú también, de alguna manera, te puedes referirte a estas mujeres que te digo que están en el hogar o saben que deben estar en el hogar, pero no lo disfrutan. No se sienten, no sienten que este es, no logran verdaderamente sentirse plenas ahí. Sí, yo quiero decir que efectivamente no es romantizar y no debemos hacerlo porque no sería faltar a la realidad. Y creo, yo leí en el libro de La familia cristiana de Larry Christensen que dice que es una labor, la de estar en el hogar, tan imposible a nuestra carne, tan contraria a lo que buscamos, que solo por el espíritu y por fe se puede llevar a cabo sin volverse loco. O sea, él lo decía así. Y eso a mí me dejaron, cuando era soltera, leerlo y resumirlo. Y de soltera decía yo, es que sí es así, o sea, qué miedo, ¿no? Voy para allá. Y ya confirmarlo lo digo, sí, sí es así, o sea, uno lo que quiere, o sea, yo he platicado cuando mi primer bebé y mis compañeras que nos hablábamos y ¿cómo estás? No, pues yo aquí en mi casa. No, pues yo de viaje y las más flojas del salón que pasaron de panzazo y que nunca aprendieron ni inglés bien. No, ya unos puestazos y yo decía, yo acabo de renunciar a mi puesto y estoy Ascenso, aquí lavando, sí, no, ascenso tras ascenso. así, logro tras logro. Y yo decía, y yo aquí cambiando pañales. Entonces, realmente necesitamos entender ese camino a la cruz, ese camino a morir, pero realmente que no hay otra cosa que valga la pena así. Estamos edificando y estamos, como dice ese versículo con el que abriste, la mujer sabia edifica su casa. Y también leía a la hermana Maggie de Chiapas, que escribía que había requerido la maternidad todo de nuestra humanidad. Me encantó esa expresión porque como que lo define perfectamente, requiere toda tu humanidad. O sea, si tenías talento, si tenías alguna habilidad, si tenías algún don, si aprendiste cualquier cosa, allí lo vas a requerir. Va a Ujú, ser puesta a fuego área tras área. Pero verdaderamente que los atajos, el saltarse las etapas, el querer evitar la cruz que Dios tiene para nuestra vida, trae consecuencias también. Es que el camino ancho, el camino que todo mundo toma, lo que queremos evitar, como fuimos jovencitas de escuela, de estudios, de trabajo, el pensar en estar en el hogar es, pero con alguien que me ayude, pero con una niña, pero mi esposo me va a pagar una ayudante para que yo no padezca. Y todas idealizamos eso, pensando que realmente se va a hacer realidad. Y pocas son las que verdaderamente tienen alguien que les haga la limpieza y todo lo que se gasta en eso. Pero aún las que trabajan se dan cuenta de que pagar a alguien más no es cualquier cosa porque también hay que saber hacerlo para poder mandar. Y todo esto tiene que ver con entender que servimos a un Dios bueno, el ver esta vida desde la perspectiva de la eternidad, no en el problema actual en el que estamos viviendo, las carencias, es que ahora ya hay hormigas, ya se metieron, y todo el drama que implica un hogar, porque también tiene drama, o sea, es que la gotera, es que el refri, es que la luz, es que el drenaje, o sea, cosas que tan terrenales que uno dice, ¿es en serio que ahora ya se descompuso la lavadora, pero también se fue la luz, pero también tal cosa? Y entonces eso combinado con nuestras hormonas, nuestros ciclos, ujú, es un reto grande. sí. Y solo llenas del Espíritu Santo podemos vivir la vida cristiana. Porque lo más fácil es que en cada esquina hay una invitación, por decirlo gráficamente, hay una invitación para las mujeres para dejar su hogar. Se solicita, se solicita en Ujú, redes por todos lados, que tengamos la tentación de
hacer aquello para lo que no somos indispensables, dejando el hogar, que es el lugar en donde sí somos indispensables. Ujú. No va a haber persona que supla o que sustituya el lugar de una madre en el hogar. Apenas el jueves cerró nuestro club de lectura Upgrade, creo que es la séptima lectura que se cerró. Y qué fuerte estuvo. Una de las hermanas comentaba en cuanto al principio de protección, hicieron como un recorrido por los principios, el de protección. El día decía, mi madre fue muy exitosa en sus negocios y ella me encargaba con mi bisabuela, ni siquiera en una escuela, en una guardería, y mi abuelita hacía la comida. Y de pronto en esos ratitos en donde yo me quedaba jugando con mis primos, viví cosas que me marcaron, que me hacían sentir sucia, con tal de querer jugar con ellos. Y yo decía, qué tremendo, qué fuerte que la oía a ella, todavía no lo ha sanado. Todavía ya siendo una madre, eso ya pasó en su niñez, en su adolescencia, y con los años son daños que quedan Ajá, permanentes. O sea, no lo contaba como que ya lo había superado, porque de verdad que el diablo así es, busca que descuidemos lo más valioso que tenemos. así es. Entonces son reflexiones fuertes que nos hacen entender que es cierto que sobre todo en los primeros años el hogar es un reto grande, el circo está arriba y muchas empezamos, como ya lo he platicado también, con todo en contra por nuestra necedad, o sea, no planeamos, damos por hecho que la vida va a ser así de aquí para arriba y de pronto Dios nos frena y entonces como no habíamos organizado nada, no habíamos planeado, veníamos con una inercia, obviamente pues nos topamos con pared, nos estrellamos en seco. Y sin embargo, llega el punto, o sea, debemos entender que el hogar es como un proceso. Hay mamás que quieren empezar con el hogar al mil, como un museo, como un hotel, pero Sí, no coman en los sillones, pero no sé qué, o sea, sé que debe haber un orden, debe haber limpieza, etcétera, pero con hijos chiquitos no es posible, o sea, así no es. quieras visualizar tu casa como si ya tus hijos tuvieran fueran jóvenes. Va a irse construyendo, va a irse edificando poco a poquito, porque eso también estresa mucho. ¿De qué sirve que estés tú allí, pero estés de malas, exigiendo que la gente no se sienta como cómodo como en su casa debería sentirse, que no sea ese oasis al que el marido llega después del fragor del exterior y de todas las luchas fuera de casa? Y eso también influye en edificar su casa, porque dice, más la necia, o sea, la segunda Ujú. parte del versículo, Sí, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con con sus sus manos. Yo manos. siempre la destruye, dice, con sus manos Ajá, la destruye. Yo siempre digo, no necesitamos que la otra, o que alguien a la que llaman la otra, venga a destruir mi hogar. Yo soy sola la que la voy a destruir si yo le doy permiso al enemigo ujú. de entrar. Así es. Entonces, creo que ese punto de entender el valor del hogar y de que tal vez ahorita yo no lo vea, pero Dios va a hacer la transformación primero en nosotros, que se va a reflejar en nuestro entorno. Así, Cada vez vamos a ir acercándonos más al varón perfecto, dice la Biblia, que quiere decir, cada vez vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. A lo mejor ahorita no me alcanza para pintar mi casa, pero la tengo en orden. Y al rato Dios va a proveer para que ya le cambiemos la fachada. Y al rato va a haber unos macetas y tenemos ese detalle, ese toque para convertir cualquier lugar en un hogar, por chiquito que sea. Yo recuerdo que en mi niñez siempre mis juegos eran referente a hacer una casita. Hacer casita en donde estuviera, me gusta, y los muebles, y muévele y acomódale, y soy mucho de interiorismo, me gusta muchísimo. Y sí pasé por la etapa en que eran chiquitas y no podíamos. O sea, tenía yo ujú. una planta y no la cuidaba bien, ni una sola. Ahora ya me dicen mis hijas, eres la señora de las plantas, mamá. Y ha ido un proceso, pero más que el proceso de el cambio del entorno, lo más valioso es que sea un reflejo de un cambio interior de los miembros que vivimos en ella. Así es. Entonces, estemos seguras de una esperanza que a mí me gustó mucho escuchar en estas
conferencias de Radio Universo Cristiano que estamos siempre difundiendo 2 veces al día, todos los días de la semana, bueno, de lunes a viernes, que es, si eres fiel en lo poco, Dios te va a llevar a lo mucho. El hermano Greg Harris decía, si tú manifiestas fidelidad en lo que tienes ahorita, en ser responsable de la casita, de una recámara que tienes ahorita, Dios te va a llevar a más. Y Él puede hacer que tú vivas en una casa mucho mejor al tiempo, en su tiempo perfecto. Creo que eso es algo que va relacionado totalmente con este tema que es el kairos de Dios. El kairos es el tiempo perfecto que Él tiene. Y nuestro tiempo perfecto está en un lugar, que para mí es el lugar sin idealizar y romantizar, pero sí tiene todo el potencial de ser el lugar más noble de la tierra, porque Así es. los frutos más maravillosos se pueden cosechar en esa tierra, en ese lugar físico que Dios nos ha permitido ser las responsables de él. Así es. Qué lindo, Noemí. De verdad, a mí me encanta este tema. Me encanta hablar del hogar, me encanta encontrar tanto valor, tanta riqueza en este lugar tan sencillo que Dios nos ha entregado. Y creo que podemos seguir hablando en los próximos episodios también de la manera como, ahorita que hablas de las expectativas, ¿cierto? A veces tenemos expectativas demasiado altas de lo que queremos para nuestro hogar y ahí nos damos cuenta que nuestra satisfacción está en el lugar equivocado. Cuando tenemos esas expectativas altas de que queremos que todo pase ya, que todo esté ordenado ya, creo que es algo que tenemos que buscar, que es lo que verdaderamente está llenando de satisfacción nuestro corazón. Lo que tenemos, lo que hacemos o Cristo, que debe ser nuestro centro, ¿cierto? Lo que nosotros buscamos. Y también me gustaría hablar más adelante de las etapas, ¿cierto? De las temporadas, porque creo que eso es Yes. algo que como mujeres nos cuesta mucho. Ahorita que yo estoy viviendo en un país donde hay estaciones, para mí ha sido un aprendizaje completo, o sea, ha sido un aprendizaje completo de ver la manera tan perfecta de Dios, ¿cierto? De haber creado estas estaciones, ¿cierto? Para que todo se dé conforme como se debe dar. Y asimismo, nosotras como mujeres también atravesamos estaciones diferentes y tenemos que aprender a reconocer en qué estación de la vida estoy, ¿cierto? Y qué es lo que debo esperar de esta temporada para mi vida. Entonces, Noemi, gracias, de verdad. Me encanta siempre hablar contigo. Aquí nos podríamos quedar un montón, pero bueno, dejemos para los otros episodios. Gracias por este tiempo. A las que nos están escuchando, las invitamos a que nos dejen sus comentarios, preguntas, dudas y seguiremos entonces abordándolas más adelante. Bendiciones, Noemi. Espero entonces que nos escuchemos en la próxima ocasión. Así es, Marley. Un abrazo, Dios les bendiga. Bendiciones.